Muy buenas, estimados estudiantes. Mi nombre es Israel Díaz Hacha. Soy doctor en matemática y soy también ingeniero electrónico de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Conmigo vas a llevar el curso de Cálculo Avanzado 2, que antiguamente se llamaba Mate 3. Así como tú, yo también he llevado este curso también en Mate 3. Y bueno, lo primero que te preguntarás es, ¿qué libro vamos a usar, profesor? Bueno, yo cuando llevé el curso no recuerdo qué libros usaba, pero los libros que estoy usando ahora para preparar la clase son el libro del Stewart, el libro del Larson, el Mittag, Espinosa Ramos también, y también Venero. Bueno, todos los libros que ustedes ya alguna vez han escuchado, todos esos libros los estoy usando de alguna forma. Pero claro, no son los únicos libros. Yo no me he preparado para hacer este Mate 3 o solo de esos libros. Yo usualmente leo libros un poco más avanzados para poder, bueno, el profesor, o sea, los libros que yo le estoy estudiando, que yo les he citado, son los libros que son para el estudiante. El profesor siempre tiene que leer libros más avanzados. Por ejemplo, yo estoy leyendo este libro de geometría diferencial, que vamos a usar una parte, ¿sí? La primera parte del curso se trata precisamente de geometría diferencial. También otro libro, bueno, estos libros son bastante antiguos, son libros de los tiempos cuando me preparaba. Elon Lafes Lima, curso análisis volumen 2. Bueno, estos libros que yo les muestro son los libros del profesor, no son los libros del estudiante. No les estoy diciendo consigan esos libros, no. Son los libros del profesor. Y bueno, vamos a empezar ahora la materia, el curso de Cálculo Avanzado 2, que prácticamente vamos a hablar de las funciones reales de variable vectorial. Bueno, ese sería en general. O lo que los matemáticos dicen funciones de R en Rn. Bueno, entonces, la sección 1 va a ser simple. Va a ser funciones vectoriales de variable real. Ustedes ya estudiaron funciones reales de variable real. Ahora nos toca estudiar funciones vectoriales de variable real. Entonces, la subsección 1 es, vamos a definir lo que son las funciones vectoriales y lo que son las curvas en el espacio. Entonces, definimos una función que va de un dominio D en Rn. D es dominio de f. Vamos a poner f raya para que indique en este caso vector o función vectorial. Precisamente vamos a decir, es llamada función vectorial de variable real, ¿sí? De variable real, cuando este dominio precisamente está en los reales, porque aquí es donde está la variable, por eso decimos variable real. Y dado que la función es vectorial, significa que la función va a tener n componentes aquí, n componentes. Las componentes van a ser f1, f2, f3, así hasta fn. Estas funciones son llamadas las funciones componentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, como les dije, este f de t, que vamos a poner una barrita, ¿sí? Que indica vector, va a ser f1 de t, la primera componente, f2 de t, la segunda componente, puntos sucesivos hasta fn de t. Entonces, esto sería para todo punto del dominio. Vale decir también que este dominio de la función lo vamos a calcular interceptando los dominios de cada función componente, ¿sí? Interceptando los dominios de cada función componente. Ahora escucha. Decimos que RT es una curva, o sea, ya estoy definiendo curva, en el caso de ser n igual a 2 o n igual a 3. ¿Qué lo que quiere decir? Que toda esta teoría en realidad se cumple para el espacio Rn, ¿sí? Para el espacio Rn. Nosotros, en ingeniería, solamente vamos a ver el caso n igual a 2 y n igual a 3. N igual a 2 viene a ser el plano y n igual a 3 viene a ser el espacio. Tal vez alguien preguntará, ¿y n igual a 4, n igual a 5? Bueno, eso ahí no se estudia en ingeniería. Pero tiene interpretación, aplicación práctica. Podría tenerla, pero esa es una situación más abstracta. Es para personas que pueden percibir más allá de las 3 dimensiones. ¿Quiénes son esas personas? Son los matemáticos. Pero nosotros en ingeniería vamos a ver hasta dimensión 3. Ahí vamos a hacer todas las aplicaciones. Es por eso que se tienen que estudiar funciones vectoriales. Y precisamente por lo que acabo de decir, si tengo RT una curva, ¿sí? Es cuando n es igual a 2 o n es igual a 3. En el caso de n igual a 2, a la curva le decimos
curva plana. Y en el caso de N3, a la curva se la va a llamar curva en el espacio. ¿Sí? No es curva espacial, curva en el espacio. Luego entonces aquí surge la pregunta natural. Profesor, ¿por qué usted decía, aquí define como F raya T y aquí dice que es RT? ¿Por qué está confundiendo, digamos así? Bueno, yo no estoy confundiendo. Lo que sucede es que cuando tú dices curva, usualmente se usa la letra R. Y cuando tú dices función, usa la letra F. Porque esta F es de función. Ya. ¿Y de dónde viene la palabra R? Si dice que usted es curva, ¿no sería una C? No, señor. Cuando tú tienes una curva, vamos a colocar así. Cuando tú tienes una curva, esta curva, a esto le llamamos RT. ¿Sí? Este es el punto de la curva, definido por esto aquí. ¿Por qué se llama RT? ¿Cómo se llama esto aquí? A esto se le llama vector posición. Ya, entonces, ¿pero dónde viene la letra R? Porque así como se llama vector posición, también se le llama radio vector. Entonces, ¿dónde está la R? La R está acá, pues. ¿Sí? La R está ahí. De ahí viene la notación de que sea RT una curva. ¿Por qué? Porque viene de radio vector. Y es por eso que cuando colocamos RT, ya las coordenadas ya no lo vamos a llamar F1, F2, simplemente le llamamos F y G. G para continuar F. En este caso sería F, G, H. Para las curvas en el espacio. Bueno, entonces vamos a continuar haciendo algunos ejemplitos, ¿sí? Vamos a empezar haciendo una curva en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Por qué no en 2? Porque esta de 3, créeme que es más fácil entenderla. Esta curva se va a llamar, se van a anotar así como A coseno de T, A seno de T y el B por T. A esta curva en 3 dimensiones se le llama hélice o también helicoide. Pero el nombre hélice es más exacto, digamos así, es más popular. Bueno, para graficar esta curva, lo que tenemos que saber es que esta curva se encuentra dentro de un cilindro, ¿sí? Vamos a dibujar, bueno, ya tenemos dibujado aquí un cilindro en línea verde. Y como queremos dibujar una curva, esta curva está dibujada de color rojo. ¿Sí? Esta sería la curva. Por la forma que tiene, ¿sí? Este sería una cosa así, 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 da vueltas siempre. Por la forma como tiene se le llama hélice. ¿Sí? Entonces esta curva se le llama hélice. Otra curva de la cual vamos a hablar sería la cicloide. La cicloide, en este caso, sería una curva plana. ¿Sí? Es una curva en el plano. En este caso sería el plano XY. Mientras la hélice estaba en el plano X, Y, Z, perdón, en el espacio X y Z, este sería solo en el plano X, Y. Aquí sería RT, sería A, T menos MT, y el mismo A por 1 menos coseno de T. Ahora, para poder entender quién es lo que genera, esta sería la gráfica de la cicloide, ¿sí? Esta cosa de rojito viene a ser la gráfica de la cicloide. Ahora, para poder entender qué viene a ser esto de la hélice, ¿sí? Para poder entender tal vez un poco mejor esto de la hélice, tú puedes ponerte a pensar que tienes tal vez una hoja, un rectángulo, ¿sí? Y a este rectángulo tú le trazas su diagonal, ¿sí? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Esta parte de aquí, ¿sí? Este punto de acá lo vas a unir con esto de aquí. Y este punto de aquí lo vas a unir con esto de aquí. O sea, te va a quedar así. ¿Sí? Te va a quedar un cilindro. Entonces, como te va a quedar un cilindro, esta línea de rojo la vamos a ver así, pues, ¿no? Desde acá, ¿ya? Desde acá, así. La vamos a ver así. Bueno, acá ya exageré ya, pero es lo que sucede cuando hacemos esto aquí, ¿no? Sí, así como esto, la línea aquí roja es con la camiseta peruana, ¿sí? Algo así, pero imagínate que ya formes un cilindro ahí. Esa sería la hélice. Bueno, ahora para la cicloide, ¿qué sucede con la cicloide? Esto ya borramos, ¿sí? ¿Qué sucede con la cicloide? La cicloide viene a ser la curva descrita por un punto, ¿sí? Vamos a colocar esto aquí.
sería así. Tenemos vamos a poner una circunferencia así. Este es un punto en la circunferencia. Entonces vamos a ver que si esta circunferencia empieza a rotar, ¿sí? Empieza a rotar, ¿sí? Una ruedita, puede ser la rueda de un coche, empieza a rotar. Poco a poco, vamos a colocar inclusive un poquito más acá. Vamos a colocar así. Significa, en un momento dado, este punto va a estar, digamos así, para este lado, ¿sí? O sea, en esta posición circunferencia va a estar a esta altura. Luego va a estar a esta altura, luego va a estar aquí, y luego va a estar nuevamente en la parte de abajo, ¿sí? Es como cuando tú pegas, digamos así, en la rueda de una bicicleta, pegas un chicle o algo así, comienza a rotar, ¿sí? La parte de abajo simplemente puedes colocar ahí una pegatina y empieza a rodar, y la curva que va a generar va a ser una cosa así. Esta figura que se genera cuando ruedas una circunferencia así sobre un eje, un eje recto, en este caso sería el eje X, a esta curva se le llama cicloide. Bueno, esta cicloide y esta hélice las he colocado aquí porque vamos a usarlo mucho en los ejemplos, sobre todo en problemas también, ¿sí? Tanto la hélice como la cicloide vamos a utilizarla mucho durante el desarrollo de esta parte del curso, ¿sí? Que son las funciones vectoriales de variable real, o lo que es más exacto serían las curvas tanto en el plano, la cicloide, o en el espacio como la hélice. Por ejemplo, ¿quién es este valor de A? A viene a ser el valor del radio. Sería bueno colocar que A es el valor del radio de esta circunferencia, ¿sí? Esta circunferencia que va girando, A viene a ser el valor del radio. Y en el caso de la hélice, A también sería el valor del radio. Ahí está. A. Bueno, ya que hemos dado algunos ejemplos de curvas, ahora vamos a pasar a definir lo que es el límite de una función vectorial. Bueno, tú ya debes recordar cómo se define el límite de una función real, ¿sí? Tú ya debes recordar eso. Entonces, vamos a definir el límite de una función vectorial. Así. Es la misma función que está aquí, ¿sí? La función vectorial. Decimos que tiene límite, ¿sí? Decimos que esa función tiene límite en un punto t sub 0. Si cada una de estas funciones componentes también tiene límite en ese mismo punto, ¿sí? Como cada función componente es una función real, entonces, si cada una de estas funciones tiene límite, ¿sí? Cada componente tiene límite, entonces podemos decir que esta función, la función vectorial, también tiene límite en t sub 0. Y vale eso, pues, que el valor de este límite viene a ser, ¿sí? Sus coordenadas serían los límites de cada función componente. A todo esto aquí le vamos a llamar un L, y este L es un vector, ¿sí? Que está en... Acá faltó. Está en Rn. Vamos a colocar acá. Rn. Disculpen ahí. Sí, está todo bien hasta acá. Entonces, este sería la definición de lo que es el límite de una función vectorial. Ahora, de forma similar a cómo se define también el límite de una función real, acá vale lo mismo, ¿sí? La definición formal de lo que es un límite. Decimos así, para todo e mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0 tal que el t menos t sub 0 mayor que 0 y menor que delta va a implicar que este ft menos l, cuando pongo dos barritas, me refiero al módulo del vector. Si este módulo de esta diferencia tiene que ser menor que bajo la asunción de que este valor absoluto sea mayor que 0 y menor que el delta. ¿Qué sucede aquí? Solo quiero recordar que aquí, en el caso del límite, esto es mayor que 0. Ahora, podemos ya trabajar con algunas propiedades de los límites. ¿Sí? Las propiedades, sobre todo las más conocidas. Por ejemplo, si fg tiene límite en t sub 0, ¿sí? En t sub 0 son funciones vectoriales que tienen límite en t sub 0, entonces puedo decir que la suma o la diferencia de estos límites, o sea, de estas funciones también tienen ese mismo límite. Y lo puedo calcular así, el límite de la suma sería la suma de límites. Y el límite de la diferencia sería la diferencia de límites. Por lo tanto, colocamos f más menos g es límite de f más menos límite de g. Ahora,
estas funciones solamente las puedo sumar cuando f y g son ambas funciones que caen en Rn. Por ejemplo, yo no puedo sumar una función que está en el plano con una función que está en el espacio, ¿sí? Porque son cosas distintas. No puedes sumar un par ordenado con una tripleta ordenada. No se puede sumar eso, ¿sí? Tiene que tener la misma dimensión. O sea, estamos hablando de la tripleta o del par ordenado, ¿sí? Entonces, este f y g tienen que estar ambos en Rn, ¿sí? Ahora, lo mismo ocurre para el producto. Si tú tienes una función f y una función g, ambas en Rn, existe lo que se llama el producto escalar. ¿Qué significa el producto escalar? Dado un f y dado un g, ¿sí? Dado dos vectores, tú puedes multiplicar eso mediante una notación, ¿sí? O una operación que se llama producto escalar con la notación de punto, ¿sí? Punto. Este valor es un valor real. El límite de este valor, ¿sí? Que es un valor real, lo puedo colocar como producto de límites. Este límite ft también es un vector y este límite gt también es un vector. Pero estos dos vectores los voy a multiplicar con el producto escalar, ¿sí? Y esto me va a salir también un valor real. O sea, este es un valor real, este también es un valor real, ¿sí? Y este sería la segunda propiedad. Ahora vamos a pasar a definir algo más, ¿sí? Vamos a definir lo que es la continuidad. Decimos que una función f, una función vectorial, ¿ya? ¿Saben qué? Todo lo que estamos definiendo aquí son funciones vectoriales, ¿sí? Funciones vectoriales de variable real. Ya por eso simplemente voy a decir función vectorial, ¿sí? Función vectorial de variable real. Ese de variable real lo vamos a obviar por un momento, para no escribir tanto, ¿sí? Entonces vamos a decir función vectorial. Pero ya sabemos que estamos hablando en este caso, que es la primera parte del curso, de variable real. Escucha. Decimos que una función vectorial es continua en t sub 0, ¿sí? Es una función continua, si este límite ft es igual a ft sub 0. Nada más. Esa es la definición de continua. Pero profesor, ¿no es que vale que el ft sub 0 existe? Sí, tiene que existir. Precisamente, ya en esta relación ya será por sobreentendido que el ft sub 0 existe, que este límite existe y que este límite es igual a ft sub 0. O sea, las tres condiciones de continuidad ya están en una sola expresión, ¿sí? Entonces, decimos que una función es continua en un punto t sub 0, ¿sí? Este límite ft cuando t tiene a t sub 0 es ft sub 0. Ahora, vale decir también que si una función vectorial es continua, entonces cada una de sus funciones componentes va a ser continua también en t sub 0, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿dónde estamos? Acá ya. Si esta función ft es continua, entonces cada componente también va a ser continua, ¿sí? En ese mismo punto, en el punto t sub 0. Vale decir también que podemos aplicar también la definición formal de continuidad, que dice así: para todo e mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que t menos t sub 0 menor que delta implica que el ft menos ft sub 0 en barras, o sea, valor absoluto, módulo del vector, es menor que ese e. Este es un valor real, ¿sí? Entonces, uno puede decir, ya, profesor, ¿por qué este se ve diferente a este? Porque esta es la definición formal para límite y esta es la definición formal para la continuidad. Una de las cosas que podemos ver diferente es que aquí es mayor que 0 y sin embargo aquí no tenemos mayor que 0. ¿Por qué? Porque para la definición de límite no necesitamos el punto, el valor de la función en el punto t sub 0. Es por eso que tenemos t menos t sub 0 mayor que 0. ¿Por qué? Porque el punto, el f valor en t sub 0 no interesa, ¿sí? En el límite, el valor de la función en el t sub 0 no interesa. Es por eso que ponemos mayor que 0. En cambio, para la definición de continuidad, el valor del punto en t sub 0, si colocamos t igual a t sub 0, esto valdría 0, así que menor que sería muy obvio. Es por eso que ya prácticamente podemos anular esta condición mayor que 0 para el caso de continuidad, ¿sí? Entonces va así: t menos t sub 0 menor que delta, y estas barras de módulo de vector es menor que. Ahora aquí intercambiamos, este límite supuestamente tiene que ser f de t sub 0, por eso que sustituimos acá f de t sub 0.
Bueno, esta sería, digamos así, una definición formal. Pero esta definición formal, en este caso, sería una consecuencia de esta definición. Esta es la definición que estamos dando y esta sería una consecuencia de esta definición. Aunque esta de aquí también se le llama definición formal. O sea, es una definición alterna. Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasaría si a esta función, ¿sí? Si esta función, en vez de t, yo lo voy a componer con una función real? ¿Sí? ¿Qué pasaría si lo voy a componer con una función real? Acá vamos a tener un teorema, pero antes de eso, a una función, así como puedo componerla con una función real, también puedo multiplicarla con una función real. ¿Sí? A una función vectorial la puedo multiplicar con una función real. ¿Sí? ¿Cómo se multiplica una función vectorial con una función real? La parte real simplemente multiplica a cada componente. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Cómo multiplicas un número real con un vector? ¿Sí? O sea, solo para tener claro. Si quieres multiplicar un número m por un vector a, b, c, ¿cómo multiplicas así? Este sería ma, mb, mc. ¿Estamos? ¿Sí? Este me multiplica cada componente. Entonces, si tienes una función real que vas a multiplicar a una función vectorial y quieres aplicar el límite aquí, sería ft. Entonces, este límite de este producto sería un producto de límites. En este caso, este alfa t es una función real con límite en t sub 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la propiedad, bueno, esta sería la propiedad 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Ahora, les había hablado algo de composición de funciones. ¿Sí? ¿Cómo es esto de composición de funciones? Tengo aquí f compuesta con una función real, alfa t, donde decimos que este alfa t es una función que tiene límite. ¿Sí? Entonces uno dice, profesor, aquí el límite de la suma es suma de límites, el límite del producto es producto de límites, y el límite de un producto por un real, ¿sí? Una función real también es producto de límites, ¿cierto? Entonces, para la composición, si el límite de f vale, no sé, pues si el límite de f vale un f mayúscula, no sé, ya, y si el límite de alfa vale l, entonces el límite de esto aquí sería f de l. ¿Qué dicen ustedes? Acá para que me entiendan mejor, vamos a poner que este límite, si límite de f, cuando, vamos a poner así, límite de alfa t, cuando t tiende a t sub 0, que valga l, y límite de f de w, cuando w tiende a l, esto es que valga un m, vamos a poner. Entonces, puedo decir yo acaso que el límite de la composición, o sea, de f de alfa t, sería igual a m, ¿sí? ¿Será que es cierto? O sea, ¿por qué? Porque dice, si t tiende a 0, el límite de alfa t, ¿cuánto sería? N. ¿Y cuánto sería f en L? O sea, cuando el b tiende a L, fw sería m. ¿Será que esto de aquí es un teorema, una propiedad? O sea, lo que sucede es que esto de aquí, esto así, lo que he escrito ahí es incorrecto, ¿sí? Tú no puedes decir directamente que la composición de límites, ¿sí? La composición de límites es el límite de la composición. Eso no es cierto. Perdón, el límite de la composición no sería composición de límites. Entonces, por eso colocamos un teorema, ¿sí? Colocamos un teorema. Para que eso pueda tener sentido, ¿sí? Ahora sí borramos esto. Necesitamos que esta función vectorial sea continua, ¿sí? Sea continua. No tiene que ser continua, en este caso tiene que ser continua en... Acá podemos cambiar, ¿no? Que estamos usando notación, sí, en vez de t podemos darle un w, ¿sí? Como que esta función es una función en w. Bueno, y alfa sí es una función en t. Entonces, la composición de una función vectorial con una función escalar, si este límite alfa t vale l, entonces esto sería fl solamente cuando f, ¿sí? O sea, necesitamos que f sea una función vectorial continua. ¿Sí? Vamos a hacer una demostración de este teorema, ¿sí? Vamos a hacer una demostración de este teorema.
Bueno, para hacer una demostración de este teorema vamos a usar... usualmente para hacer demostraciones siempre es mejor usar el modo formal que este modo de aquí. ¿Sí? Este modo es más que todo para hacer cálculos, pero para hacer una demostración es mejor usar el modo formal de lo que es una definición. Entonces decimos, empezamos, como f es una función vectorial continua en b igual a L, ¿sí? Entonces decimos, f es continua en w igual a L. ¿Qué significa eso de la continua? Significa que para todo, dado un e mayor que 0, ¿sí? Un e, entonces vamos a decir que existe, en este caso vamos a decir un e sub 1. Como f es continua, entonces va a existir un e sub 1. Usualmente uno dice, ya, para todo e va a existir un delta. En este caso no le voy a dar delta, le voy a llamar e sub 1, ¿sí? O sea, otro e. Le voy a llamar un e tal que t menos t sub 0 menor que el delta. Cambiamos. Como esta función es continua en b, en b igual a L sería w menos L menor que este E1, me va a implicar que f de t, y aquí sería f de w menos f de L, en este caso sería barras, digamos, de mono de vector, ¿sí? Menor que E. Esa es la primera parte, ¿sí? Por lo que f es continua. Pero dado que alfa tiene un límite, cuando t tiende a t sub 0 es igual a L, entonces dado este E1, para este E1 va a existir ahora un delta, ¿sí? Porque estoy aplicando la definición de límite, ¿sí? Va a existir un delta, tal que, en este caso sería t menos t sub 0 menor que el delta y mayor que el 0, esto te va a implicar que, como estamos hablando de una función real, sería en este caso un valor absoluto. Sería alfa t menos alfa t sub 0 sería acá. No, porque alfa no estamos diciendo que sea continua. Esto sería para el caso de continua. Estamos hablando para el caso de límite. O sea, simplemente acá colocamos L, donde este menor que L sea menor que tu E1. Entonces decimos acá, si W, ¿sí? Si a este W lo sustituimos por alfa t, ¿sí? Si W lo sustituimos por alfa t, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esto de aquí, 0 menor que t menos t0 menor que delta, esto aquí implica que alfa t menos L menor que 1, pero como hemos dicho que W es alfa t, entonces ahora esto menor que 1 va a implicar esto otro. O sea, ¿qué está implicando? Está implicando que f, estamos sustituyendo el W por alfa t, o sea, sería f de alfa t menos f de L menor que 1. O sea, tenemos que, dado un e mayor que 0, va a existir un delta, ¿sí? Tal que t menos t sub 0 mayor que 0 y menor que delta, implica que esto de aquí, menos fl, es menor que L. Y esta viene a ser la definición de límite, ¿sí? Por tanto, el límite de esto de aquí vale f de L, o sea, es lo que me están queriendo demostrar. Cuando acabas una demostración, tú le colocas su cuadradito, así, dices, ahí acabó la demostración. Cuando es una demostración de 1, 2, 3 líneas, 4 líneas, aunque en realidad solamente son 2 expresiones. Esta de aquí y esta de aquí. Continuamos ya, bueno, aquí estamos acabando el límite de la función vectorial. Este teoremita es un teoremita muy bueno, lo he colocado para que vean, ¿no? Para que vean cómo es que se demuestra un teorema, en este caso, ¿sí? Cómo es que se hace una demostración de un teorema. No es muy común hacer demostraciones en un curso así de Mate 3, no es muy común, pero algunas sí vamos a tener que demostrar, al menos algunas. Yo he visto demostraciones en muchos libros que a veces no siempre están completas, o a veces le cambian algunas hipótesis. Este teorema, así como está muy, muy concreto, vamos a decirlo así. Pasamos ahora. 1.3. Derivación de funciones vectoriales. Ya hicimos límites, ya hicimos continuidad, ahora sigue la derivada. La parte derivada es la parte que más nos va a interesar, porque aquí es donde está casi toda la aplicación de esta parte del curso, ¿sí? ¿Cómo aplicamos esto de las derivadas? Ya. Entonces, primero vamos a definir, ¿sí? O sea, es una función que vale
de este mismo dominio, ¿sí? De D en Rn, puedo decir que es una función vectorial. Ya. Vamos con la definición. Decimos que f es derivable en t sub 0. ¿Sí? Es derivable en t sub 0 si existe el límite este de aquí. ¿Cuál límite? El límite de f de t sub 0 más h menos f de t sub 0 sobre h. El límite de h que tiende a 0. Este es un vector. Este es otro vector. ¿Cómo resta vectores? Componente a componente. Vale que, dado esta definición, cuando digo vale que es porque esto de aquí, ¿sí? Que estás aplicando por una función f, cuando aplicas la derivada, es como si estuvieras aplicando la derivada para cada componente, ¿sí? f1' en t sub 0, puntos suspensivos hasta fn' en t sub 0. Entonces, esta es la forma de cómo tú puedes calcular la derivada en un punto t sub 0. ¿Cómo? Derivando componente a componente, ¿sí? La derivada de cada componente, ese valor viene a ser la primera coordenada, la segunda coordenada, así hasta la enésima coordenada. Ahora, una parte importante es ver la interpretación geométrica, precisamente esto es lo que estábamos hablando al inicio, cuando introducimos lo que es una curva, ¿sí? Habíamos dicho, este RT es el vector posición, o también radio vector, de donde viene la palabra R. Tienes una curva aquí que va de color rojo. Estos son los ejes. Este sería X, este sería, ¿sí? Este sería Y y este sería la Z. Entonces, cuando tienes un R en un punto T sub 0, este sería un punto. Este podemos decir que es el punto P. Este es un punto P, un punto. En este punto queremos calcular, digamos así, en este punto calcular la vecta tangente, ¿sí? En este punto. Precisamente la derivada sirve muy bien para hacer eso, para calcular lo que es la vecta tangente. En este caso sería la vecta tangente a una curva, ¿sí? A una curva en el espacio. Entonces, cuando tengo RT sub 0, yo voy a derivar este vector, ¿sí? R' en T sub 0 de esta forma, o sea, componente a componente, y a este R' en T sub 0 le vamos a decir que es el vector tangente a la curva. ¿Cuál es la curva? La curva R raya T, ¿sí? R raya de vector, ¿sí? De curva. En el punto T igual a T sub 0. Entonces, esta definición de vector tangente, que viene a ser prácticamente para calcular, es lo que es la interpretación geométrica de lo que es la derivada. Entonces, ya la próxima clase vamos a hacer aplicaciones de esto de aquí. Espero que esta clase sea de tu agrado y volvemos para la siguiente clase. Adiós.